La vida dentro del convento de San Giovanni Rotondo seguía su rutina de oraciones, silencio y trabajo. Las monjas estaban acostumbradas a la serena presencia de Padre Pío, cuyo mirar penetrante y palabras sencillas eran capaces de tocar lo más profundo del alma. Aquella mañana, sin embargo, sucedió algo distinto. El fraile llamó a la hermana Antonella, una monja humilde y dedicada, y le confió una misión especial. «Quiero que vayas a la ciudad y elijas un regalo para la joven novicia María, que pronto hará sus votos», le dijo, extendiéndole un pequeño paquete de dinero para la compra. La petición, viniendo de él, tenía un peso especial. Antonella sintió que su corazón se aceleraba. Era raro que Padre Pío pidiera algo así, y eso la inquietaba. Después de todo, él siempre hablaba del desapego material y de la sencillez. Pero si él mismo lo había pedido, debía haber una razón mayor. «Elige algo que represente bien tu vocación y tu fe», completó el fraile, mirándola a los ojos. Había algo en esa misión que Antonella aún no comprendía, pero obedeció de inmediato. Se puso su hábito, se cubrió con un manto oscuro para no llamar la atención y se dirigió hacia la ciudad. Durante el camino, su corazón se llenó de preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese regalo? Al llegar a la ciudad, Antonella se sintió desplazada. El mundo exterior era ruidoso, muy diferente de la paz del convento. Caminó hasta la principal tienda de artículos religiosos, un establecimiento antiguo y respetado donde sacerdotes y fieles acomodados compraban rosarios, medallas e imágenes sagradas. Tan pronto como entró, notó las miradas desconfiadas de los vendedores. Era una monja sencilla, de mirada dulce, que solo portaba un modesto bolso y algo de dinero. Los empleados de la tienda, acostumbrados a atender a clérigos importantes y a fieles adinerados, ni siquiera le prestaron atención. Antonella se acercó al mostrador y esperó pacientemente. Pasaron los minutos y nadie la atendía. Tosió discretamente, intentando llamar la atención de la vendedora que organizaba los exhibidores detrás del mostrador. «Disculpe, hermana, ¿puedo ayudarla?», dijo la joven sin siquiera mirarla a los ojos. Cuando Antonella explicó que buscaba un regalo especial, la vendedora arqueó las cejas y señaló un rincón de la tienda. «Quizás algo más sencillo pueda interesarle, hermana. Aquí trabajamos con piezas de muy alta calidad», dijo con una leve sonrisa de desdén. Antonella sintió un apretón en el pecho. No era la primera vez que se percataba de la brecha entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco, pero nunca imaginó que eso sucedería en un lugar de fe. Aún así, mantuvo la calma. «Me gustaría ver un medallón de oro con la imagen de Nuestra Señora», dijo con firmeza. La vendedora vaciló, como si no creyera que una monja sencilla pudiera permitirse algo tan valioso. «Quizás algo en bronce sea más adecuado», sugirió, intentando disuadirla, pero Antonella sabía que esa misión no era suya, era de Padre Pío, y algo en su interior le decía que debía quedarse, esperando. El ambiente dentro de la tienda parecía más frío que el viento que soplaba afuera. La hermana Antonella mantuvo una postura firme, pero sentía las miradas evaluadoras a su alrededor. La vendedora vaciló un instante, pero sin disimular su impaciencia, tomó una pequeña caja y la abrió con descuido. En su interior había una medalla de bronce envejecido. «Esta es bonita y accesible, hermana», dijo en un tono que dejaba claro que no creía que Antonella pudiera pagar algo mejor. La monja miró el objeto con calma y, sin alterar el tono de voz, insistió. «Quisiera ver un medallón de oro con la imagen de Nuestra Señora». La vendedora puso los ojos en blanco discretamente y lanzó una mirada cómplice a otro empleado, quien esbozó una sonrisa de reojo. «Hermana, esas piezas son muy caras», respondió, intentando terminar la conversación. Antonella sintió un calor subir por su pecho.
No se trataba del dinero ni del rechazo, sino de la forma en que la estaban tratando. No era una cuestión material, sino de dignidad. Otros clientes entraban y salían de la tienda, siendo atendidos con sonrisas y cortesía. Una pareja bien vestida fue recibida de inmediato, y el vendedor les mostró un exhibidor repleto de piezas valiosas. Antonella permaneció allí, ignorada. El tiempo parecía arrastrarse. No quería causar problemas, pero también sabía que esa misión tenía un propósito. Aunque no comprendía el motivo, algo en su interior le decía que debía mantenerse firme. Pasaron algunos minutos más, y la paciencia de la vendedora parecía agotarse. «Hermana, quizás sería mejor que buscara en otro lugar», dijo cruzando los brazos. «Aquí trabajamos con artículos muy refinados». Antonella respiró hondo y recordó las palabras de Padre Pío. «La paciencia todo lo alcanza». En silencio, cerró los ojos un instante y rezó: «Señor, si estoy aquí es por una razón. No permitas que mi corazón se cierre a lo que tengo que aprender». Al abrir los ojos, sucedió algo inesperado. Un hombre que estaba al fondo de la tienda, observando toda la escena, se acercó a ella. Era un caballero de edad, con una mirada sabia y expresión serena. «Disculpe, hermana», dijo, mirándola fijamente. «¿Puedo ayudarla?» Antonella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo especial en ese hombre, algo que aún no lograba comprender. El hombre que se acercó a la hermana Antonella tenía una presencia imponente, pero al mismo tiempo irradiaba una paz inexplicable. Su mirada era firme pero acogedora, como si viera más allá de las apariencias. La monja sintió que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una profunda intuición de que ese momento era especial. «He visto lo que ha ocurrido aquí», dijo, dirigiéndose a la vendedora, «y me impresiona la manera en que tratan a una sierva de Dios». La vendedora, que hasta ese momento mostraba arrogancia, se puso visiblemente incómoda. Abrió la boca para responder, pero vaciló. El ambiente en la tienda pareció cambiar de repente. El hombre volvió a mirar a Antonella y sonrió. «Conozco a alguien que se decepcionaría mucho si supiera que han tratado a la hermana de esa manera», dijo en tono enigmático. Antonella frunció el ceño, sin entender del todo lo que quería decir. El caballero se dirigió al mostrador y, sin decir nada más, pidió ver los medallones de oro. Los empleados, que hasta entonces rehusaban atender a Antonella, se apresuraron a exhibir las piezas más valiosas de la tienda. La monja observaba en silencio, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El hombre tomó un medallón con la imagen de Nuestra Señora y lo sostuvo en la palma de su mano durante unos segundos, como si reflexionara. Luego se volvió hacia Antonella y le tendió el objeto. «Hermana, este es el regalo que el Señor desea dar a la novicia María, ¿verdad?» Antonella se quedó inmóvil por un instante. ¿Cómo sabía ese hombre el motivo de su visita? ¿Cómo supo para quién era el regalo? Su corazón se aceleró. Había algo sobrenatural en aquel encuentro. Dudó en tomar la joya, pero él solo sonrió. «No se preocupe por el pago», dijo. «El valor de este regalo ya ha sido saldado de otra manera». La vendedora, ahora visiblemente desconcertada, miraba a ambos lados sin comprender la situación. Antonella sintió una profunda paz invadir su alma. Todo parecía un misterio que aún no lograba descifrar, pero algo en su interior le decía que aquel hombre no era un cliente cualquiera. Tomó el medallón con cuidado, sosteniéndolo con reverencia. «Gracias», dijo con voz entrecortada. El hombre solo sonrió, como si ya supiera cuál sería su respuesta. La hermana Antonella sostuvo el medallón como si se tratara de un objeto sagrado. Había en él algo que le transmitía paz, algo que iba más allá del oro o del brillo de la pieza. Su corazón estaba agitado, pero al mismo tiempo una profunda tranquilidad se apoderaba de su ser.
Miró al caballero frente a ella y sintió el deseo inexplicable de preguntarle quién era, pero antes de que pudiera formular palabra, él sonrió y dijo: «Llévalo a Padre Pío, él sabrá». La frase resonó en su mente. ¿Cómo sabía aquel hombre que el regalo no era para ella, sino una misión encomendada por el santo fraile de San Giovanni Rotondo? La vendedora, que antes despreciaba su presencia, ahora parecía tan confundida como Antonella. El caballero hizo un leve gesto con la cabeza y sin prisa se dirigió hacia la salida de la tienda. Ella lo observó alejarse, pero tan pronto como cruzó la puerta, sintió un impulso repentino de seguirlo. Antonella salió corriendo hacia la entrada y miró a ambos lados de la calle. El viento frío soplaba suavemente, moviendo las vestimentas de algunas personas apresuradas, pero el caballero había desaparecido. No había rastro de él en ningún lado. Ningún callejón, ninguna esquina cercana por donde pudiera haber doblado tan rápido. Su corazón se aceleró. Era imposible que alguien desapareciera de esa forma. Las vendedoras dentro de la tienda se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. El silencio lo invadía todo. Había algo divino en aquel instante, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Antonella apretó el medallón contra su pecho y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió. Mientras caminaba de regreso al convento, sentía que había sido testigo de algo extraordinario. Al cruzar las puertas del monasterio e ingresar a la silenciosa capilla, se arrodilló ante el altar y cerró los ojos. «Señor, ¿qué es lo que me has mostrado?», murmuró. Su alma estaba llena de una mezcla de temor y gratitud. El medallón aún estaba caliente en sus manos, como si llevara en sí mucho más que metal y piedra. Sabía que solo había una persona que podía ayudarla a entender lo sucedido: Padre Pío. La hermana Antonella recorrió los pasillos del convento con pasos apresurados, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho. Aún no comprendía lo ocurrido en la tienda, pero sabía que iba más allá de una simple coincidencia. Al acercarse a la celda de Padre Pío, vaciló un instante. Él estaba sentado en su silla, en profunda meditación, como si ya supiera que ella estaba a punto de llegar. Sin abrir los ojos, dijo con serenidad: «Entra, hija mía, tienes algo que mostrarme». Las palabras del fraile hicieron que un escalofrío recorriera la columna vertebral de la monja. ¿Cómo podía saberlo? Temblando ligeramente, entró y se arrodilló ante él, sacó el medallón de su bolso y se lo tendió con cuidado. Padre Pío abrió los ojos y al ver el objeto en sus manos, una suave sonrisa apareció en su rostro, como si reconociera algo familiar. «Entonces, él vino a ti», murmuró, sosteniendo el medallón con reverencia. Antonella contuvo la respiración. «Padre, ese hombre en la tienda, ¿quién era?». Su voz salió más baja de lo que esperaba. Padre Pío permaneció en silencio durante unos instantes, como si rezara en su interior. Luego fijó su mirada profunda en la monja y respondió con calma: «Has recibido un regalo de manos de alguien muy especial. Este medallón ya no pertenece al mundo ordinario. Fue entregado para que la fe de aquellos que dudan se fortalezca». Las palabras del santo fraile eran un enigma. Antonella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pues comprendía que había vivido algo sobrenatural. «Pero, ¿quién era ese hombre?», insistió. Padre Pío suspiró y respondió suavemente: «No todo necesita ser revelado. Algunos encuentros son un misterio entre Dios y el alma». La monja bajó la cabeza, dejando que una paz profunda llenara su corazón. Supo entonces que no necesitaba explicaciones. Lo ocurrido era una señal de la providencia divina, un testimonio vivo de que la fe siempre encuentra la manera de manifestarse. Padre Pío volvió a cerrar los ojos y sostuvo el medallón por un instante. Cuando se lo devolvió a Antonella, sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable. «Lleva este regalo a María y recuerda,
Dios siempre se revela a aquellos que le buscan con humildad. La hermana Antonella salió de la celda de Padre Pío con el corazón desbordado de emoción. Con cada paso por los pasillos del convento sentía el peso de lo que acababa de vivir. Ese no era un simple regalo, había algo mucho mayor en juego, algo que aún no comprendía por completo. Pero, si había una certeza, era que debía entregar el medallón a la novicia María, tal como lo había pedido Padre Pío. Aquella noche, Antonella apenas pudo dormir. La imagen del misterioso caballero en la tienda, la forma en que había desaparecido sin dejar rastro, las enigmáticas palabras de Padre Pío, todo giraba en su mente como un gran misterio divino. A la mañana siguiente, durante la primera oración en el convento, Antonella se percató de la joven María arrodillada en un banco de la capilla, con los ojos cerrados y una expresión profundamente afligida. Parecía estar librando una batalla interior. Después de la misa, Antonella se acercó y tomó con delicadeza las manos de María. «María, Padre Pío me pidió que te entregara esto», dijo, depositando el medallón en la palma de la joven. La novicia abrió los ojos de par en par al ver la imagen de Nuestra Señora grabada en la pieza dorada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. «Yo no puedo aceptar esto», murmuró María con la voz temblorosa. Antonella frunció el ceño, sorprendida por la reacción de la novicia. «¿Qué quieres decir con eso?». María apretó el medallón contra su pecho y sollozó. «Anoche recé desesperadamente. Le pedí a Dios una señal para saber si debía continuar aquí o no», dijo con los ojos llenos de emoción al encontrarse con los de Antonella. «Estaba a punto de abandonar mi vocación». Antonella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ese regalo había sido destinado a María incluso antes de que ella supiera que lo necesitaba. Todo cobraba sentido ahora. No era solo un regalo simbólico, era una respuesta directa de Dios al corazón de un alma afligida. La hermana Antonella sintió que el aire se detenía por un instante. Ese medallón no era simplemente un presente, era una respuesta directa de los cielos. Tomó las manos temblorosas de María y vio en sus ojos la lucha interna que enfrentaba. «¿Estabas pensando en abandonar tu vocación?», preguntó suavemente, intentando comprender el dolor de la joven. María asintió, aferrándose aún más al medallón. «Amo a Dios, pero sentía que quizá no era digna de seguirlo. En los últimos meses, una inmensa duda invadió mi corazón. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si realmente ese era mi camino. Anoche, antes de dormir, rogué a Nuestra Señora que me diera una señal clara. Pedí algo imposible, algo que solo ella podría hacer, y hoy recibo este medallón de manos de Padre Pío». Se quebró la voz de la novicia, embargada por la emoción. Antonella sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo explicar aquello de forma racional? La sucesión de hechos, la petición de Padre Pío, el hombre misterioso en la tienda, la inexplicable ausencia de pago, la enigmática respuesta del santo fraile, todo convergía en ese instante. Dios había escuchado el clamor silencioso de un alma afligida y había respondido de manera inequívoca. María llevó el medallón contra sus labios y cerró los ojos en una oración silenciosa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran de duda, sino de gratitud. Cuando finalmente miró a Antonella, su expresión había cambiado. Una nueva luz brillaba en sus ojos. «Sé que debo quedarme. Sé que este es mi llamado». Antonella no tuvo que decir nada más. Solo sonrió, sabiendo que había sido testigo de un milagro. Uno de esos milagros silenciosos que no vienen acompañados de relámpagos en el cielo o de grandes manifestaciones, pero que transforman los corazones de manera definitiva. Sabía que jamás olvidaría aquel día, porque en el fondo aquella historia nunca fue solo acerca de un simple regalo. Se trataba de fe, entrega
y de la certeza de que Dios siempre responde. En los días siguientes, el cambio en María era evidente para todas en el convento. La novicia que antes caminaba con titubeos por los pasillos, ahora irradiaba una paz profunda, como aquella que finalmente había encontrado su verdadero lugar. Su mirada, antes llena de dudas, brillaba con una serena convicción. Continuaba con su trabajo diario en silencio, pero algo en su interior había sido transformado. Padre Pío, como siempre, parecía saberlo todo. Observaba a María a lo lejos, con una leve sonrisa en los labios, como si su misión hubiera sido cumplida. Un día, al verla rezar frente al altar, con el medallón de Nuestra Señora entre sus dedos, se acercó, y sin que ella tuviera que decir nada, murmuró: «La gracia llegó cuando tu corazón se abrió. Ahora perteneces enteramente a Dios». La historia del medallón se difundió rápidamente entre las hermanas. Para algunas, era una señal directa de la providencia divina. Para otras, un misterio que jamás podría explicarse. Pero lo más impresionante era la forma en que tocaba la fe de todos los que la escuchaban. María, quien antes no se atrevía a hablar de sus dudas, ahora testificaba su historia con humildad, demostrando que incluso los más devotos enfrentan pruebas. Fue entonces cuando sucedió algo aún más inesperado. Una mañana, un peregrino llegó al convento en busca de confesión. Traía consigo una mirada cansada y un alma afligida. Cuando terminó su confesión con Padre Pío, vio a María pasar por el claustro y se detuvo bruscamente. «Hermana, ¿puedo preguntarle de dónde obtuvo ese medallón?». Su voz temblaba. María intercambió una mirada con Antonella, que estaba a su lado, y respondió con serenidad: «Fue un regalo de Nuestra Señora». El hombre se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. «Yo era el orfebre que forjó este medallón hace muchos años. Desapareció de mi tienda sin explicación. Siempre quise saber a dónde había llegado». El silencio se apoderó del ambiente. Nadie tenía una explicación lógica. El objeto, de algún modo, había salido de mis manos y encontrado su camino hasta María en el momento exacto en que más lo necesitaba. El silencio en el claustro se volvió casi palpable. María y la hermana Antonella se miraron incrédulas. El hombre frente a ellas, aún con lágrimas en los ojos, parecía no poder creer lo que acababa de oír. «Este medallón, recuerdo cada detalle. Yo mismo lo diseñé hace años y desapareció misteriosamente de mi tienda sin que nadie supiera cómo», dijo, pasando sus dedos temblorosos sobre la pieza, como si redescubriera algo precioso que creía perdido para siempre. María sintió un escalofrío profundo. Aquella joya, que había llegado a sus manos de manera tan inexplicable, ahora revelaba otro misterio. ¿Cómo podía un objeto simplemente desvanecerse de una tienda y reaparecer en el momento exacto en que alguien rezaba desesperadamente por una señal? No había lógica. Solo la certeza de que algo más grande estaba en marcha. Padre Pío, que observaba la escena a lo lejos, se acercó lentamente. Su mirada era tranquila, pero portaba la profundidad de quien comprende los misterios de la fe. «Dios siempre encuentra la manera de llegar a nosotros», dijo posando su mano sobre el hombro del hombre. «Y cuando Él elige un instrumento, ni el tiempo ni la razón pueden impedirlo». El orfebre miró a María, aún emocionado. «Si este medallón encontró su camino hasta ti, es porque siempre ha pertenecido a tu corazón», dijo. María, sosteniendo el objeto, comprendió que no era solo un regalo o una señal. Era una prueba viviente de que Dios nunca abandona a quienes le claman. La historia del medallón se difundió rápidamente por el convento y más allá. Los peregrinos comenzaron a visitar San Giovanni Rotondo, no solo para buscar las bendiciones de Padre Pío, sino también para oír el testimonio de María. Personas que habían perdido la fe encontraban esperanza en aquello que no se podía explicar. Y,
Aún después de tantos años, nadie logró entender completamente cómo ese medallón encontró su destino. El tiempo pasó, pero la historia del medallón continuó resonando entre aquellos que buscaban una señal de Dios. El pequeño objeto, forjado años atrás y desaparecido sin explicación, se había convertido en el instrumento de un milagro silencioso, un testimonio vivo de que las respuestas divinas llegan en el momento justo, de la manera más inesperada. María, ya completamente entregada a su vocación, llevaba consigo no solo la joya, sino la certeza de que Dios nunca la había abandonado. Padre Pío, como siempre, hablaba poco sobre lo ocurrido. Cuando algunos hermanos le preguntaban sobre el misterio del medallón, él solo sonreía y decía: «No todo necesita ser comprendido. Algunas gracias están hechas para ser vividas, no explicadas». Para él, la verdadera esencia de la fe no residía en buscar respuestas, sino en reconocer la mano de Dios, incluso en lo que parecía imposible. Un día, mientras María rezaba sola en la capilla, escuchó pasos suaves detrás de ella. Se giró lentamente, esperando ver a alguna de las hermanas, pero el pasillo estaba vacío. Su corazón se aceleró, pues algo en su interior le decía que no estaba sola. Un sutil perfume a rosas llenó el ambiente y una paz profunda invadió su alma. Arrodillándose, abrazó el medallón con fuerza y cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Sabía que la presencia de Padre Pío y de la Virgen María jamás la abandonaría. El orfebre que forjó el medallón regresó a su ciudad, pero algo en él había cambiado para siempre. Tras su encuentro con Padre Pío y María, se dedicó a crear piezas religiosas no como simples objetos de venta, sino como señales de fe. En lo más profundo, sabía que aquella joya nunca había sido realmente suya. Siempre estuvo destinada a algo mucho más grande de lo que él pudiera imaginar. La historia del medallón siguió siendo contada de generación en generación, inspirando a aquellos que buscaban una señal en medio de sus luchas. Era imposible explicar cómo el objeto había desaparecido y reaparecido. Cómo María recibió exactamente lo que había pedido en una desesperada oración por una señal, o cómo todo encajó de manera perfecta. Pero esa era la esencia del milagro. No necesitaba ser comprendido, solo aceptado con fe. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de fe. Únete a nuestra comunidad para fortalecer tu fe e inspirarte con testimonios reales.